Y bien, pues como decíamos, estaban ocurriendo acontecimientos muy importantes en Egipto. Es probable que Hosni Mubarak sea depuesto finalmente, aunque todavía no es una verdad cantada, puesto que ha hecho cambios, ha designado a un vicepresidente, ha cambiado el gabinete, en fin, ha ofrecido unas reformas políticas y sociales, y la gente lo que quiere es simplemente que se vaya. Entre la gente que quiere que se vaya están los hermanos musulmanes, la hermandad musulmana, que es un grupo, de integristas muy importante, muy fuerte en Egipto, y quien lideraría este movimiento en este instante no es el de los hermanos musulmanes, sino a quien, digamos, de alguna manera lo quisieran hacer el líder de la transición, es al premio Nobel Mohamed El Baradei. Sin embargo, los hermanos musulmanes no reconocen la autoridad de este señor, no reconocen o no quisieran, señalan que él no es quien deba representarlos a todos, menos tampoco en la circunstancia de transición. En fin, el hecho es que sin duda este es un acontecimiento muy importante, porque puede tener además repercusiones geopolíticas también de enorme trascendencia, dependiendo de quién sucede a Mubarak. Hemos invitado a Hernando de Soto para conversar acerca de esto. Hernando de Soto ha trabajado en Egipto y en otros países del Medio Oriente. El ILD ha realizado ahí un diagnóstico, no sé si han empezado a aplicar políticas de formalización, pero en fin, conoce esa realidad, incluso creo que ha trabajado cercanamente con Mubarak, me parece. Hernando, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bueno, ustedes han estado brevemente algunos años ahí, ¿no? 7 años. 7 años, ¿y cuándo se fueron o siguen ahí? Nos fuimos alrededor del 2005. 2005. Sí, pero yo creo que pronto vamos a regresar. Ah, ¿con el nuevo gobierno? Bueno, no sé con el nuevo gobierno, pero en base a lo que está ocurriendo en Egipto, porque no hay que olvidar, Jaime, de que esto arranca en Túnez. Es decir, hace unas cuantas semanas, literalmente un ambulante que se destruye su carreta, se inmola, y ahí comienza la rebelión en las calles. Y se comienza a hablar de que hay mucha gente rica y mucha gente pobre. Y el presidente tiene que fugarse. Y se fuga efectivamente a Arabia Saudita. Esto hará pues 2 semanas, 9 días. Era una persona que había estado en el poder también cerca de 30 años, ¿no? Cerca de 30 años. Pero lo interesante es que inmediatamente después la cosa se contagia a Yemen, y la gente ha salido en la calle en Yemen, y la gente ha salido a la calle en Amán, en Jordania, y la gente ha salido a la calle en Egipto. Y la razón por la cual se conversa más de Egipto ahora que las otras cosas, porque parece más sostenido y porque es un país más populoso, es un país mucho más clave. En otras palabras, el fenómeno egipcio es un fenómeno de África del Norte y de Medio Oriente. Claro. Y nadie sabe hasta qué punto va a agarrar, a tal punto que esa reunión que va a haber entre el 14 y 15 de febrero en Lima entre líderes árabes y líderes latinoamericanos ahora está en duda. Claro. Justamente porque es toda la región que se está incendiando, y las consecuencias pueden ser, afectan el petróleo, por supuesto, afectan la estabilidad geopolítica, las alianzas con respecto a los problemas de Israel, los problemas de Irak, los problemas de Afganistán, a medida que las autoridades en todos estos países están cambiando una tras otra, o se prevé su cambio, ¿no? De acuerdo. Comencemos brevemente con el tema de Egipto. Bueno, Egipto es un país que tiene 80 millones de habitantes, es un país, es quizás la cabeza de todo el mundo árabe, ¿no? Este movimiento que se llama los hermanos musulmanes es un poco la madre de los movimientos fundamentalistas en general en el Medio Oriente. Está emparentado con Hamas y otros, creo, aun cuando en realidad no es es un movimiento aparentemente ahora más plural que antes, no es tan Mubarak tiene 30 años en el poder. Lo que había en Egipto era digamos, en teoría una democracia, porque Mubarak en la última elección hubo elección y él sacó el 80 y tantos % de los votos, más que Hugo Chávez, yo sé de paso. Pero ¿qué régimen realmente había ahí? ¿Era una autocracia? ¿Cómo definirías eso? Porque había un parlamento, ¿no? Hay parlamento. Bueno, no hay que olvidarse que en todos los países del mundo, sean democracias o sean dictaduras, hay parlamentos y hay elecciones. El problema es si hay oposición o no hay oposición, si hay libertad de prensa o no hay libertad de prensa.
Entonces en Egipto esencialmente era lo que llamaban un régimen de transición hacia la democracia, básicamente formado por militares y las ciertas élites empresariales que han gobernado Egipto básicamente desde que se fue el rey Farouk en los años, si mal no recuerdo, principio de los años 50. Entró pues Neyib, después entró Nasser, después entró Sadat, eminentes estadistas, que básicamente son el eje de la estabilidad que hay en Medio Oriente. Efectivamente, como tú dices, Egipto es el país más importante de Medio Oriente, un país, dicho de paso, mucho más occidentalizado de lo que parece, porque no nos olvidemos que Cleopatra era griega, Julio César pasó por ahí, Marco Antonio pasó por ahí, Napoleón pasó por ahí, y es un país muy occidentalizado, y en ese sentido es un puente hasta cierto punto entre Medio Oriente, África del Norte y Occidente. Entonces, en la medida en la cual este régimen cae, porque no solamente es una protesta contra Mubarak, no es un pedido de igualdad económica, es un pedido de democracia, las cosas han de cambiar, porque aunque la élite se quede en el poder, digamos que lo despiden a Mubarak, de todas maneras van a tener que hacer una serie de reformas, o por lo menos averiguar cuáles son las reformas que tienen que hacer a través de un sistema democrático, que es la única manera en la cual uno se entera qué es lo que quiere un pueblo insatisfecho. Pero esto sería un movimiento democrático, digamos, lo que está ocurriendo ahora es la antesala del paso a una democracia. Este es un movimiento democratizador lo que está ocurriendo. Egipto ya está preparado, digamos, hay una clase media lo suficientemente desarrollada como para pedir una democracia. Sí, yo creo que sí. Los dos modelos que se me ocurre a mí como peruano cuál podría pensarse, no es 1975 en el Perú. Lo golpean a Velasco Alvarado y va a haber una transición. Por los peruanos todavía no estamos listos para asumir las responsabilidades que venían con la revolución. Entonces el presidente Morales Bermúdez tome 5 años, asambleas constituyentes y otros para devolver la democracia al Perú. Eso es una salida. Entonces se queda la élite, salió Velasco por decir algo, y se queda la élite y hay una transición pacífica y el Perú efectivamente cambia. O podría ser como Irán, en lo cual entran los mulas, es decir, las autoridades religiosas, Khomeini, y se radicaliza, es decir, no puede haber nada más distinto del gobierno actual del gobierno que anteriormente manejaba el Shah de Persia. Por eso te preguntaba, ¿Egipto va hacia una democracia o va hacia un régimen, digamos, no talibán, pero digamos religioso? No, eso es muy difícil democrático. Es muy difícil decir, depende cómo se maneja. Si efectivamente, yo lo calculo es que en algún momento la clase militar lo va a sacrificar al presidente Mubarak, a pesar que él es parte de esto, porque hay un pedido que salga él. Entonces si sale él, entonces inmediatamente hay una especie de desfleme y se puede bajar la hinchazón, pero inmediatamente después hay que prometer algo, hay que dar algo, hay que permitir que voces que no han participado ahora se encuentren. Y lo interesante de los hermanos musulmanes que tú mencionabas ahora es que ellos han dicho la cosa siguiente: no vamos a intervenir en un papel dirigencial, lo han dicho hoy, dirigencial, y más bien vamos a pasar a través de Bahrein para que Occidente no vaya a sospechar de que nosotros vamos a radicalizar esto. Y más bien, a través de esta representación, vamos a tratar de crear el marco institucional, dígase, nueva democracia, dentro del cual nosotros ya queremos competir. Pero que nadie vaya a decir que hemos aprovechado de que las calles están tomadas para que nosotros de una forma u otra entremos al poder subrepticiamente. No, si entramos queremos entrar vía elecciones. Entonces la cosa se está volviendo interesante, porque en primer lugar quizás esos hermanos musulmanes no sean tan radicales, pero en todo caso son democráticos o parecen ser personas que quieren competir en un escenario abierto, cosa que algo aquí muy importante va a suceder, que ocurre en 5 años, le hace Velasco a Morales Bermúdez o a Fernando Belaúnde, es una opción, y que ocurre y que de repente la cosa se radicaliza porque alguien no supo manejarla o no supo hacer las concesiones a tiempo. Es cosas que vamos a ver, tú sabes, como en la historia, tú sabes cómo entraron los bolcheviques al poder, ¿no? Sí, pues, de acuerdo. Las revoluciones son impredecibles.
Bueno, vamos a ir a una pausa de eso. Tienes que subirte al nuevo Nissan Tida, porque es el auto más espacioso, cómodo y completo de su categoría. El nuevo Nissan Tida se vive por dentro. Tú le dices internet, red, y la web, el ciberespacio, estar online. Nosotros lo llamábamos Speedy de Telefónica, y a partir de ahora lo llamamos Movistar Speedy. Ahora todo es más simple. Ahora todos los productos de Telefónica se llaman Movistar. Bien, seguimos conversando entonces con Hernando de Soto. Ahora, en la gestación de esta revuelta, digamos, de este pedido de expulsión de Mubarak, como en el caso de Túnez, debe haber un tema económico, de fondo también, no solamente político, no solamente búsqueda de más libertades. Aparentemente, bueno, los discursos son de búsqueda de la libertad, la gente quiere expresarse, está en contra de la opresión. No se menciona tanto el tema económico, pero debe haber un tema económico desatado de alguna manera por la crisis financiera internacional que a Europa la está afectando mucho más que a Estados Unidos en este momento, y eso debe repercutir inmediatamente ahí, supongo. Pero por supuesto que sí. En primer lugar, ya Al Jazeera, que como tú sabes es el canal de televisión más influente dentro del Medio Oriente y fuera del Medio Oriente, basado en Qatar, ya ha dicho: el problema aquí no es el terrorismo de Bin Laden, es el terror que viene de las clases marginadas. Ya lo ha dicho. Y por otro lado, no te olvides que en Túnez la cosa comienza con básicamente una revuelta de ambulantes en las calles de Túnez, y eso solamente recientemente. Entonces lo que tú tienes ahí, con muchos países del tercer mundo, es un grupo de gente muy próspera, por supuesto. Es decir, la cantidad de gente próspera que uno ve en Medio Oriente, pues no lo vemos ni en América Latina. Nosotros somos unos pitufos. Cualquiera de nuestros multimillonarios es un pitufo al lado hasta de un egipcio próspero, de un empresario saudí, no hay comparación. Y una clase relativamente pobre. Sus niveles de informalidad, porque por eso es que nos contrataron a nosotros hemos trabajado muy cercanamente con el hijo de Mubarak, Gamel Mubarak, y con 11 ministros. El hijo de Mubarak, el que iba a suceder, que Mubarak quería que lo sucediera. Bueno, no sabemos si quería, pero estaba ahí estaba en carrera. Él y 11 ministros nos llaman a nosotros. Y nosotros constituimos un equipo, el objetivo del cual es estudiar la marginación en Egipto. Se quedan muy impresionados por las cifras que sacamos del Perú y dicen: queremos tener un país similar. Y entonces tenemos un proyecto relativamente grande que casi llega a $10 millones y comenzamos la medición de su economía informal, la cual es conversada con sus distintos ministros, las cifras son chequeadas y es más o menos lo siguiente, ¿no? A ver, creo que tenemos nos has mandado unas filminas, a ver si las podemos ver. Bueno, la primera cosa que se indica es, por ejemplo, que el 82% de las empresas egipcias son informales, es decir, están fuera del sistema legal. No hay acceso al crédito, no hay personería jurídica. Si hubiese un TLC no tienen como... No, pero eso son microempresas, igual que acá. Aquí el 80%, 90%... No sé, Jaime, si hay un prejuicio contra el microempresario, pero un microempresario es un empresario. No, ya sé, pero y emplea a la mayor parte de la población. Claro, pero en términos de PBI no es 82%. No, en términos de PBI no es, pero ese era como Bill Gates hace 30 años. En términos de PBI no era nadie, pero si le das una patente y un derecho de propiedad sobre sus ideas, y es un cuento distinto. Entonces ahí hay, digamos, un 82% de potenciales Bill Gates que sienten que no se les está dando la oportunidad. Y cuando hay un empresario verdaderamente caliente, un empresario enojado, es un peligro. Quizás podemos ver la próxima. Sí, la siguiente cifra. La próxima tiene que ver con la propiedad. El 92% de los edificios y de las tierras en Egipto no son las más grandes, pero son extralegales, es decir, que no hay título de propiedad, no hay por lo tanto la posibilidad de acceder al crédito, no hay posibilidad de ser ubicados, no tienen direcciones postales, entonces están marginados. Algunos ejemplos se pueden ver en las próximas
fotografías, si es que podemos llegar a ellas, una idea, ¿no? Tienes, por ejemplo, la extensión sobre terrenos de cultivo, es que aproximadamente 25 a 30 millones de egipcios viven sobre tierra en la cual no tienen derecho de estar ahí porque son áreas inclusive prohibidas por la Constitución para tener otro uso que el agrícola, y sin embargo están ahí sin absolutamente ningún título. Y la otro ejemplo interesante de los centenares que hay es los edificios públicos, todas esas viviendas públicas creadas en tiempo de nacer. Así arranca digamos las torres de San Borja, por decir algo, de Egipto, que son los barrios nuevos más importantes, la vivienda pública más importante que hay en Egipto. Ahí en la foto se está viendo de que eran 7 u 8 pisos. Solamente el primer piso es legal. Después de eso, el piso 2, 3, 4, 5, 6 y 7, a diferencia de los peruanos que crecemos horizontalmente, ellos crecen verticalmente, es decir, que el que tiene el título del primer piso se le da los aires al que tiene el segundo piso, le da el del segundo piso, le da los aires al tercer piso. Es un país muy informal. Y ahora, si tratamos de ver cuánto es la propiedad, el valor de las cosas, de las empresas que tienen, nosotros los hemos estimado en aproximadamente 403 mil millones de dólares. Tú sabes, es una cifra grande, pero ¿cuánto representa 403 mil millones de dólares? Es aproximadamente el valor de toda la inversión extranjera en Egipto desde que se fue Napoleón a principios del siglo XIX hasta el día de hoy. En otras palabras, es 30 veces más grande que todos los valores cotizados en la Bolsa de Valores de Cairo. Es decir, tú tienes un 90% de la población que está fuera del sistema legal, que tiene un poderío económico que no se expresa y está de lo más furioso. Siguiente. Y entonces cuando tú te dices, bueno, ¿y cómo logran operar todas esas empresas? Estos son ejemplos de cómo los títulos a la empresa, dar derecho a operar o el derecho a tener un terreno, son todos títulos que parecen legales, pero no, son dados por organizaciones como la Hermandad Musulmana, como los mulas, como organizaciones espontáneas fuera del Estado, como si una serie de pisangos se hubiesen organizado en Egipto para ellos mismos comenzar a dar derechos sobre la tierra. Hacen transacciones con documentos que no son legales, pero que sirven del día a día, cosa que así como se habla de que hay dos Perús, bueno, hay dos Egiptos y un egipcio es bastante más grande que el Perú informal, y por lo tanto con una posibilidad y un potencial revolucionario bastante grande, ¿no? Bueno, pero por lo visto no pudieron ustedes aplicar, digamos, estas políticas, no pudieron formalizar. No, lo que hicimos es dar lo que se nos pidió. No somos egipcios, fuimos recibidos por el gabinete económico que aprobó todas estas reformas y algunas de las cuales han procedido, pero tenían que proceder muchísimo más rápido, pues nosotros no sé si esto se veía venir en el sentido de que la gente iba a tomar la calle, pero era obvio que la gente no estaba contenta, y no es solamente un problema de Egipto, es un problema en Medio Oriente, como también es un problema, aunque yo creo que en menor grado, latinoamericano. Ahora, veo ahí en las cifras que la pobreza es 20%, es decir, hay menos pobreza que en el Perú. 20% de la gente está debajo. Entonces, todo depende cómo se mide la pobreza. El Producto Bruto Interno per cápita egipcio, si mal no recuerdo, hace tiempo que no he revisado las cifras, es aproximadamente más o menos la del Perú. Un poquito más. Lo que tienen ellos es una política social bien establecida, nadie se muere de hambre. En el sentido, entonces, ya hay atenciones médicas básicas, pero tú puedes tener eso en un país muy pobre, como es el caso de Cuba. Tú puedes tener un Producto Bruto Interno muy bajo, pero está muy bien organizado, y la verdad es que estás a veces, en algunos casos, mejor atendido en Cuba que lo que puedes estar en los Estados Unidos. O sea que eso no es necesariamente, esas cifras de pobreza no necesariamente son una indicación de riqueza, ¿no? De acuerdo. Ahora, ellos tienen petróleo, pero no tienen grandes cantidades de petróleo. No. Estoy viendo que exportan un poquito, pero casi todo lo consumen internamente, ¿no? Lo que tienen es el canal de Suez. Es como tener un peaje sobre una circunvalación bastante grande, ¿no? Es un país que también tiene agricultura, una agricultura muy fuerte, y es un país industrial, tiene varias, y es un mercado grande. No hay que olvidar que hay un mercado interno ahí también bastante grande, y es un país que recibe muchos fondos de afuera, ¿no? Los Estados Unidos nomás le meten $1.500 millones al año a Egipto, ¿no? Sí, pues ese es el gran aliado de Estados Unidos, pues junto con Arabia Saudita, ¿no? En toda esa región.
De ahí quizá la importancia geopolítica también de Egipto, es decir, qué cosa puede pasar en una era post-Mubarak en ese juego de relaciones geopolíticas. Claro, es el temor ahora de los israelíes, ¿no? Porque el equilibrio de fuerzas, si tú quieres, en Medio Oriente, excluyendo Irak o ya Afganistán, pues que ya es Asia Central, está debido al hecho que, ¿te acuerdas de que el expresidente, el antecesor de Mubarak, Sadat, literalmente visitó Israel, se pronunció ante el Parlamento israelí y dijo: tenemos que encontrar un acuerdo de paz, en el cual intervienen, por supuesto, los Estados Unidos, reparten plata a ambos lados y cesan entonces la posibilidad de un enfrentamiento, que han habido varios, entre los egipcios e Israel. Es lo que se teme, por supuesto, de parte hoy día de los Estados Unidos, por eso están tan cuidadosos en sus declaraciones, es que ese equilibrio se destroce, porque si hay una elección democrática o hay de alguna forma una apertura y la mayor parte de la gente no cree en esos tipos de alianzas, evidentemente cambian por la vía democrática. La hermandad anteriormente había apoyado a Hamas, pero generalmente la mayor parte de países de Medio Oriente tienen pues un contacto con Hamas, ¿no? que es uno de los gobiernos palestinos que cree pues en una radical separación con Israel. Por lo tanto, comienzan a caer varias cosas. Uno, esto va a afectar no solamente el petróleo, puede afectar la paz, y al mismo tiempo puede afectar lo que se comienza a creer es una recuperación de Occidente, después de la crisis en la cual se encuentra Occidente en este momento. Por lo menos Estados Unidos parecería estar empezando a recuperarse ya, ¿no? Bueno, más que Europa. Bueno, no nos olvidemos que se está recuperando porque también han metido miles de millones, billones de dólares, entonces con una economía que está con el 0% de interés o casi, con crédito, a la cual se han rescatado a todos los bancos con crédito o con sistemas de ayuda, puede lograr algunas cosas que otros no pueden, pero el problema con cuando tú le metes mucho dinero es la inflación, y como tú habrás visto en los últimos 2 días, la inflación que todo el mundo creía que sería mantener debajo del 2%, por ejemplo, en Europa ya sobrepasó el 2.5, 2.6%. En Europa, pero en Estados Unidos está en cero, casi no se mueve. Sí, pero tú conoces las leyes de la economía, Jaime, mientras más plata pones, más inflación vas a tener algún día. Ya, y una vez que tienes inflación, tú tienes que cortar la inflación, porque si no ya el poder de compra de todo el mundo se va al diablo. Lo que pasa es que el mundo se está llevando los dólares, pues, ¿no? La gente sigue comprando los bonos del Tesoro norteamericano, los dólares van y se invierten en otras partes, en la bolsa peruana, etcétera. Así es. Entonces, en realidad, en Estados Unidos no, pero hay inflación en el resto del mundo, pero no todavía no. Bueno, es la ventaja que tienen ellos, pero algún momento la cosa tiene que llegar, y cuando eso llegue, entonces se va a venir el ajuste fiscal, que justamente están pidiendo. No te olvides, lo que ya están pidiendo ese ajuste fiscal son los republicanos. Si viene ese ajuste fiscal, entonces en ese momento evidentemente tú vas a ver una baja del poder de compra en los Estados Unidos y vas a ver la inflación consiguiente. Entonces todo eso puede ser alentado muchísimo por la desconfianza que crea la situación en Medio Oriente, por donde pasa pues el canal de Suez y por donde pasa una buena parte del petróleo, y donde están involucradas mayormente las tropas de Occidente. Muy bien, pues vamos ojalá que estos presagios no se cumplan. Bueno, no hay presagios, digamos, es una posibilidad. Es el cambio que viene. Hay que verlo también desde un punto de vista de Medio Oriente, que hay una serie de personas que no pueden expresarse y que de repente ahora están camino a expresarse. Prácticamente la única democracia en Medio Oriente, aparte de los israelíes, es Irak. Entonces hay también ese fenómeno de deseo para la libertad y la democracia, que podría ser, al contrario, augurar una estabilidad en el futuro. Y lo que pasa es que cuando viene el cambio, por supuesto, a nadie le gusta, todo el mundo teme el cambio, pero podrían las cosas ocurrir, podrían ocurrir buenas cosas. Bueno, y el ILD podría regresar a Egipto, además. Sí, bueno, pero estamos en 4 países de Medio Oriente. Entonces son países que están en Israel. No estamos en Israel, pero estamos en Libia. En Libia, y se nos ha llamado a Jordania y a Siria, estamos por ahí. Bueno, es como ser un dentista, pues si duele te llaman.
Muy bien, Hernando, muchas gracias por su participación en la hora ahí. Vamos a una pausa, regresamos ahora con una mesa sobre los planes de gobierno. Vamos a estar con Elmer Cuba de la Alianza Solidaridad Nacional, Kurt Burneo de Perú Posible, Félix Jiménez de Gana Perú, jefe de planes de gobierno, para conversar acerca precisamente de las propuestas de gobierno. Regresamos.